Hola, el profesor Sergio Solís de Pexpa y su servidora Ana María Paredes tenemos el agrado de participar en este 17º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos, con el trabajo, el análisis de factores y su uso en la simplificación de modelos explicativos de la conducta del consumidor. El estudio de la conducta del consumidor es un concepto central en lo que se refiere al campo de la mercadotecnia, ya que a través de este podemos identificar los diversos factores que influyen en las decisiones de compra. Y esto nos sirve de base para la toma de decisiones y llevar a cabo el diseño de estrategias de mercadotecnia. Justamente a raíz de la pandemia en México, las compras en línea se incrementaron. En efecto, estas crecieron un 90% en el segundo trimestre del 2020 y un 81% en forma anual. Ahora bien, en 2021, si bien esta tendencia se atenuó un poco, el comercio electrónico rebasó los 401,000 millones de pesos y tuvo un incremento anual del 27%, lo cual nos llevó a la profesora Cristina Velázquez y a su servidora Ana María Paredes a realizar una investigación que tuvo como objetivo conocer los factores que influyen en las compras en línea y su nivel de importancia. En este sentido, cuando uno estudia el comportamiento de compra, es importante hacer notar que las variables generalmente asociadas a este son las denominadas variables latentes, o sea, variables no observables directamente, cuya realidad se infiere a partir de variables o indicadores observados. Generalmente se utiliza un enfoque de indicadores múltiples. De esta manera, por ejemplo, en un estudio realizado por Bucco et al. En el 2018, se identificaron 19 variables de influencia en las compras en línea. Y con base en este estudio fue que se planteó el que les comentaba la investigación para ver en el caso de México cuáles son las variables de influencia y su nivel de importancia en las compras en línea. Para recopilar la información, se aplicó un cuestionario directo estructurado en línea a 698 compradores que utilizan esta modalidad para adquirir sus productos. Aquí en esta lámina podemos observar las 19 variables que identificaron Bucco et al. Y que sirvieron de base para realizar este estudio. Y justamente al momento en que se estaba planteando cómo se iba a realizar el análisis de la información, fue que surgió la inquietud de, bueno, ¿cómo podríamos nosotros simplificar el análisis y determinar la importancia de cada una de las variables o los factores que estuvieran influyendo en la conducta de compra del consumidor en línea? Y estudiando las diferentes técnicas de análisis multivariado, se llegó a la conclusión de que se podría utilizar el análisis de factores. Y el maestro Sergio Solís nos va a presentar justamente la manera en que se llevó a cabo este proceso para analizar los datos utilizando esta técnica de análisis multivariado. Sí, bueno, en el contexto que ya nos planteó la profesora Ana María, lo que buscamos es mostrar si es pertinente utilizar el análisis de factores y con ello poder identificar cómo estos factores o estas variables compuestas a través de los factores pueden influir en el comportamiento de compra en línea en un contexto nacional, en un ámbito en el contexto mexicano que nos ayude para poder simplificar este análisis. ¿Qué sigue, por favor? En un primer ejercicio, nosotros realizamos un análisis factorial a través de la técnica de componentes principales y obtuvimos esta matriz de correlaciones antiimagen que nos permite identificar si las variables que estamos eligiendo son significativas o alguna de ellas tiene que salir del análisis que estamos realizando. Como podemos observar en esta matriz de correlación de antiimagen, en la diagonal principal obtenemos algunos datos importantes para tomar esa decisión. El punto de referencia o el criterio para excluir o para tener susceptibilidad de ser excluida alguna de las variables es que esté por debajo, perdón, del punto 70.
En este caso, ninguna de nuestras variables tiene esta magnitud, por lo tanto, las 19 variables van a ser incluidas en el análisis de factores. La que sigue, por favor. En este primer ejercicio en el cual nosotros no determinamos el número de componentes, sino por medio del software de SPSS, hicimos el ejercicio sin determinar de manera inmediata el número de factores o de componentes, vemos que es pertinente nuestro estudio a partir de la tabla del lado izquierdo, donde mostramos la prueba KMO y la esfericidad de Bartlett, que son los referentes para establecer si este método se puede utilizar con los datos que teníamos de las encuestas. El criterio para el caso del KMO es que esté por encima del 0.75 y se considera un análisis de calidad excelente si sobrepasa el 0.85. Eso, en esta tabla podemos observar que nuestro estudio es pertinente y está en el rubro de excelente. En el caso de la esfericidad de Bartlett, la chi cuadrada tiene una magnitud alta, tiene un número alto, y la significancia nos lleva a no rechazar la hipótesis nula, y eso implica que nuestro estudio es adecuado. Del lado derecho, las comunalidades son del análisis que determinamos a partir de considerar los 6 componentes. Las comunalidades que arrojaba el estudio anterior eran más bajas. La varianza total explicada por nuestro análisis se presenta en estas dos gráficas. En el lado izquierdo tenemos cuando no determinamos el número de componentes por default, sino dejamos que SPSS hiciera el cálculo y nos dice SPSS que debíamos solo considerar 4 componentes. A partir de qué estamos determinando que también que son 4 componentes, de el número que aparece en la segunda columna, que le llaman total, y el primer criterio es que esté por encima de la unidad. El cuarto tiene 1.180 o 1,180 para la nomenclatura que utiliza SPSS, pero consideramos la aportación de la varianza o el porcentaje que aporta el componente 5 y 6 a la varianza, que como podemos observar es significativo para poder explicar el comportamiento de las variables que utilizamos en este análisis. El lado derecho ya contempla los 6 componentes. Como ustedes pueden observar, en el caso del análisis de 6 componentes, ya podemos explicar cerca del 65% de la varianza, tanto en los autovalores iniciales como en la suma de cargas al cuadrado de la rotación, mientras que en el de 4 solo podíamos explicar el 55%. Entonces, sí hay una aportación importante del componente 5 y 6. ¿La que sigue, por favor? Una vez determinado el número de componentes, lo que hicimos fue también tener en la parte gráfica, en el gráfico de segmentación, la forma en la que se comportan los 6 componentes que elegimos. Si bien el quiebre se da en el componente 7 ya no tiene una aportación significativa a la explicación de la varianza, y por eso nosotros decidimos solo conservar los 6 componentes iniciales. En el caso de la tabla del lado derecho, lo que mostramos es una matriz de componentes rotados. Esta matriz nos ayuda a identificar cuáles van a ser las variables que vamos a incluir en cada uno de los componentes. Para el primer componente, tenemos en color verde las variables que van a estar dentro de dicho componente o factor. En el componente 2 están en color rojo, en el componente 3 en color morado, y así de manera sucesiva cambiamos los colores de las variables que van a estar incluidas en cada uno de los componentes, y que elegimos o se eligen estas variables a partir de la magnitud que tienen tanto en columna como en fila con respecto a los otros datos. La que sigue. Y ahora vamos a ver la interpretación de estos 6 factores desde la perspectiva de la mercadotecnia. El primer componente, que como ya nos explicaba el maestro Solís, es el que explica la mayor cantidad de varianza.
Se denomina confianza y seguridad en la compra, ya que como podemos apreciar está integrado por las variables imágenes del producto, descripción del producto, facilidad de cambios y devoluciones, certificado de seguridad de la página y un proceso de compra sencillo. Aquí es muy importante destacar que en el caso de México sigue siendo muy importante el que el comprador tenga la confianza suficiente de que realmente está comprando lo que él desea comprar y que además no hay posibilidades pues realmente altas de que pueda llegar a sufrir alguna situación de fraude. Y esto pues es sumamente importante en el caso de diseñar una estrategia, ya que serían aspectos que habría que enfatizar al incursionar en las ventas en línea por parte de alguna organización. El segundo factor o componente se denomina información y conveniencia y está integrado por la publicidad sobre el producto y las actividades en redes sociales que nos están hablando de que para el consumidor pues es importante contar con información de lo que va a comprar y ver cuáles son las actividades que está teniendo la marca o la organización que comercializa el producto en las redes sociales en las que él participa. Asimismo, vemos que la variedad de productos, que por lo general en el caso de las compras en línea es mucho más amplia que en la de las tiendas físicas, así como la comodidad de comprar desde casa, pues aquí nos están representando un factor de conveniencia que es parte de este segundo componente. Y el tercer componente, pues nos habla de un momento oportuno para llevar a cabo la compra, ya que está integrado por variables que nos hablan, por ejemplo, de que haya ofertas por tiempo limitado o en el momento de realizar la compra, que haya descuentos también al realizar la compra, que haya poca disponibilidad en las tiendas físicas, lo cual resulta conveniente pues hacer una compra en línea. Y también nos habla del envío gratis, que como sabemos en ocasiones, cuando nosotros vamos a comprar algo, pues se nos dice el envío gratis. Si lo compra en un tanto tiempo, lo recibirá en un cierto tiempo y además el envío no tendrá un costo para el comprador. Y el cuarto componente se ha denominado valor percibido. Aquí tenemos dos variables, que es el costo del envío y el precio del producto, que pues están muy relacionados con el valor que el consumidor le da al producto o servicio que va a comprar. El quinto componente se ha denominado condiciones de compra y nos habla del tiempo de entrega y el método de pago, que pues son también factores importantes al momento de realizar la compra. Y el sexto es aprobación en redes sociales, que nos habla sobre las reseñas tanto del producto sobre el producto como sobre la plataforma o la tienda en línea en la que se realiza la compra. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, que los tres primeros componentes son los que explican la mayor cantidad de varianza y desde un punto de vista de la estrategia de mercadotecnia, pues habría que concentrarse particularmente en ellos, sin que esto reste importancia que también hay que considerar los otros tres. Y otro punto importante es que generalmente cuando se hace una estrategia de mercadotecnia digital, pues se tiene muy en cuenta toda esta cuestión de las reseñas en las redes sociales. Sin embargo, vemos que en el caso de los compradores mexicanos, este componente, si bien es importante, pues es en forma relativa el de menor importancia. Aquí en este gráfico podemos observar cómo nos quedaría nuestro modelo en relación con los factores que influyen en la conducta de compra en línea en el caso de México. Y observamos que a diferencia de la lámina donde aparecían 19 variables, pues aquí únicamente tenemos 6 factores. Y esto obviamente nos facilita tanto el análisis de la información como la formulación de estrategias. Y en este sentido, pues podemos decir como conclusiones que la utilización del análisis de factores al momento de realizar el análisis estadístico de la información, pues nos permite que este sea más sencillo y además
nos permite determinar estadísticamente la importancia de los factores, así como la comprensión de la relación entre las variables. Y en términos generales, podemos decir que se formula un modelo más sencillo, ya que como veíamos al principio, teníamos 19 variables y una vez que aplicamos el análisis de factores, tenemos un modelo con 6 factores que nos permiten además identificar la importancia relativa de cada uno de estos factores. Y también, desde un punto de vista de la estrategia de mercadotecnia, pues vemos que el tener un modelo más sencillo facilita la toma de decisiones y la formulación en sí de la estrategia a seguir, ya que se identifican los aspectos centrales que toma en cuenta el consumidor al realizar una compra en línea. Y pues les agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias.